Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de un hombre que, por un giro del destino, o más bien por un desastre en el mar, cambió para siempre la filosofía occidental. Tremendo. Vamos a hablar de Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo. Tenemos sobre la mesa varios textos académicos que analizan su vida, su pensamiento, Ajá. y la gran pregunta que queremos responder es, ¿cómo es posible que un comerciante del siglo IV a.C., que lo perdió absolutamente todo en un naufragio, haya creado una especie de sistema operativo para la mente? Me encanta esa definición. Es que hoy, más de 2 milenios después, está en todas partes, ¿viste? Desde libros de autoayuda hasta terapias psicológicas superavanzadas. Y es que ese punto de partida, el naufragio, es absolutamente clave. O sea, no se puede entender el estoicismo sin ese momento. Es el catalizador. Totalmente. Pensá que Zenón era un mercader fenicio, de una familia que seguramente estaba muy bien posicionada, transportando una carga valiosísima de púrpura. Y se va todo a pique. Todo. Su fortuna entera se hunde en el Mediterráneo. Pero acá viene lo increíble. En lugar de derrumbarse, algo hace clic. Crecimiento postraumático, le diríamos hoy. Exacto. De hecho, hay una frase que le atribuyen y que lo resume todo. Él dijo, la fortuna quiere que tenga yo mayor libertad para filosofar. Es espectacular. Es como decir, bueno, listo, ya no tengo que preocuparme por el negocio. Ahora lo importante. Y ese desastre es el empujón que lo saca de Chipre y lo deja en Atenas, que era, el centro del pensamiento del mundo en esa época. Ok, vamos a desglosar eso porque me fascina esa mentalidad. Él no llega a Atenas y al día siguiente, ¡pum!, funda una escuela. No, para nada. Primero se dedica a aprender. Los textos dicen que se pasó casi 20 años de compras filosóficas. Sí, de shopping, de ideas. Exacto. Fue discípulo de Crates de Tebas, de los cínicos, que eran como los punks de la filosofía, ¿no? Totalmente. Estudió con Estilpón de Mégara, pasó por la Academia de Platón. O sea, estaba probando todo lo que había en el menú intelectual. Y eso es lo fascinante, que era un sintetizador, un curador de ideas. No se casó con ninguna doctrina por completo. Iba tomando lo que le servía. Justamente. De los cínicos, por ejemplo, le encantó la idea de que la virtud es el único bien y que hay que vivir una vida simple. Pero había cosas que no le cerraban. Claro, rechazó de plano lo que llamaban la desvergüenza cínica. Los cínicos más radicales, hacían sus necesidades en público para mostrar su desprecio por las convenciones. Un poco extremo. Zenón pensaba que eso era ir demasiado lejos, que se podía ser virtuoso sin perder la dignidad. Y así fue con todos. Tomó elementos de Heráclito, de Aristóteles. El estoicismo nace de ese proceso, de filtrar y combinar lo mejor de cada corriente para crear un sistema coherente. Y después de esos 20 años de formación, ya para el año 300 a.C., decide que está listo, que tiene algo que decir. Sí, que ya tiene su propio sistema. Pero el lugar que elige me parece muy revelador. ¿No se busca un edificio, una academia privada? No. Empieza a dar sus charlas en la Sto Poicelle, que era básicamente un pórtico público, una galería de arte al aire libre en la plaza central de Atenas. En el ágora, en medio de todo el movimiento. De ahí viene el nombre, estoicismo, de la palabra estoa. Es toda una declaración de intenciones, ¿o no? Totalmente. Es decir, esta filosofía es para la vida real, para la gente de la calle. No es para encerrarse en una torre de marfil. Era una filosofía para ser vivida en el mercado. Exacto. Y para hacerla comprensible, Zenón la estructuró en 3 partes, pero que funcionan juntas, como un organismo. La famosa analogía del árbol. Esa misma. La física son las raíces y el tronco. La lógica son las ramas y las hojas. Y la ética es el fruto que uno cosecha. Empecemos por la base, por la física. ¿Cómo veían el universo? Para los estoicos, el universo no es un caos, para nada. Es un todo ordenado, un superorganismo vivo, racional, y está gobernado por un principio divino que llaman logos. El logos. Razón, Dios, destino, todo en uno. Exacto. A veces lo identifican con Zeus o con un fuego creador. La idea central es que todo, absolutamente todo, está conectado por una cadena de causa y efecto. Nada es casual. Espera un momento, ahí hay algo que me hace un poco de ruido. A ver. Si todo está determinado por el destino, por ese logos, si cada evento ya está, digamos, escrito, ¿qué sentido tiene la lógica? ¿Para qué aprender a razonar si el resultado final ya es inevitable? Es la objeción clásica al estoicismo.
Y es una pregunta excelente. Me suena a una resignación muy sofisticada. La respuesta estoica es sutil. La lógica no sirve para cambiar el destino, sino para comprenderlo y para asentir a él de una forma racional. ¿Cómo sería eso? Imagínate que sos un actor en una gran obra de teatro cósmica. Vos no escribiste el guión, ese es el logos. Pero sí tenés el poder de interpretar tu papel bien o mal. Ajá. La lógica es la herramienta que te permite entender ese guión, te ayuda a distinguir las apariencias de la realidad, a no dejarte engañar. Es el filtro que te permite decir, esto que percibo es verdad, lo acepto, o esto es falso, lo rechazo. O sea que no controlo los eventos, pero sí controlo mi juicio sobre los eventos. Ahí está toda tu libertad, exactamente ahí. A ver si entendí bien. La física es el escenario y el guión que no podemos cambiar. La lógica nos enseña a leer el guión, a no confundirnos. Perfecto. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo práctico de todo esto? Me imagino que acá es donde entra la ética, ¿no? La aplicación a la vida real. Exactamente. La ética es donde todo aterriza. Es el ¿y ahora qué hago con esto? Si aceptamos que el universo es racional, la física, y que podemos usar nuestra razón para entenderlo, la lógica, entonces el objetivo de la vida es muy claro. Vivir en armonía con esa razón. Vivir en armonía con esa razón universal. Se trata de alinear nuestra pequeña razón individual con el gran logos del cosmos. Y acá llegamos a la frase clave, la que todo el mundo asocia con el estoicismo. Vivir conforme a la naturaleza. La frase insignia. Que hoy en día suena a que hay que irse a vivir al bosque y comer bayas. Iban por ahí los tiros. En absoluto, es una de las interpretaciones más erróneas. Cuando un estoico dice naturaleza, no se refiere a los árboles y los ríos. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere a dos cosas. A la naturaleza del cosmos, que como dijimos es racional y ordenada, y a nuestra propia naturaleza humana, cuya característica principal es justamente la razón. Ah, claro. Así que vivir conforme a la naturaleza significa vivir de acuerdo con la razón. Usar esa capacidad para tomar decisiones virtuosas en lugar de dejarnos llevar por las pasiones, por el miedo, la ira, el deseo. Y Zenón lo resumió en una frase. Sí, una frase lapidaria. El fin es vivir conforme a la virtud. La virtud es la razón llevada a su perfección. Ok, entonces, la virtud es todo. Es el único bien verdadero. Pero acá me surge otra pregunta. ¿Qué pasa con todo lo demás? La salud, el dinero, la reputación, el éxito. Ajá. ¿Todo eso no importa? Suena un poco frío, ¿no? Como si un estoico no pudiera sentir alegría por un logro o tristeza por una pérdida. Es otra objeción muy común y muy inteligente. Y la respuesta estoica, de nuevo, es muy matizada. No es que no importen, es que pertenecen a otra categoría. ¿Cuál? Las llaman adiáfora, o sea, cosas indiferentes. Y acá indiferente no significa que te den igual. Significa que son indiferentes con respecto a tu felicidad. O sea, no definen tu felicidad. Exacto. Dentro de esa categoría, ellos distinguen entre preferibles, como la salud o la riqueza, y no preferibles, como la enfermedad o la pobreza. Por supuesto que un estoico prefiere estar sano. Claro, obvio. Pero la clave es que su paz interior, su eudaimonia, no depende de conseguir esos preferibles. La felicidad depende exclusivamente de lo que está bajo tu control. Tus intenciones, tus juicios, tus acciones. La virtud. La virtud es el único bien, todo lo demás es un extra. Y alcanzar este estado de serenidad profunda, esa imperturbabilidad, es lo que ellos llaman ataraxia. Y para poner esto en contexto, los textos lo comparan todo el tiempo con su gran competidor en Atenas, el epicureísmo. Sí, eran los dos grandes tanques de la época. Ambas escuelas buscaban la felicidad, pero sus caminos eran opuestos. El contraste es muy revelador. Los epicúreos, de Epicuro, decían que la felicidad era el placer. Ojo, no un hedonismo salvaje. No, un placer inteligente. Exacto. Lo definían como la ausencia de dolor físico y de turbación mental. Su lema sería, busca la serenidad, evita el dolor. Mientras que para el estoico, Para el estoico, la felicidad es la virtud y cumplir con tu deber, sin importar si eso te trae placer o dolor. El deber está por encima. y la visión de los dioses también era radicalmente distinta. Totalmente. Para Epicuro, los dioses existen, pero están en la suya, no se meten con los humanos.
Para los estoicos, Dios, el logos, es inmanente. Está en todo. Es la inteligencia que impregna el universo. Son dos visiones del mundo irreconciliables. Completamente. Y a pesar de que ninguna obra de Zenón sobrevivió completa, lo cual es una verdadera tragedia, Una lástima enorme. su escuela fue un éxito arrollador. Duró casi 5 siglos y se convirtió en la filosofía dominante en Roma, con figuras como Séneca, Epicteto y hasta un emperador, Marco Aurelio. Es increíble el alcance que tuvo. ¿Por qué te parece que esta filosofía, nacida de un naufragio, sigue resonando tanto hoy? Creo que la respuesta está en su increíble aplicabilidad. No es una filosofía de salón, es un manual de instrucciones para la vida. Es práctica. Muy práctica. La idea central, esa distinción entre lo que podemos controlar y lo que no, es el pilar de una de las terapias más eficaces que tenemos hoy, la terapia cognitivo-conductual, la TCC. O sea que cuando un psicólogo hoy te dice que cuestiones tus pensamientos negativos, Sí, o que no es la situación lo que te angustia, sino lo que pensás sobre ella, te está recetando una dosis de estoicismo de hace 2300 años, literalmente. es increíble. La base de la TCC es que el sufrimiento emocional viene de nuestros juicios, no de los eventos. Eso es puro Epicteto. Zenón sentó las bases de esa herramienta potentísima para la resiliencia mental. Y hay una frase de Zenón que parece escrita para nuestra época. A ver, El pensamiento debe ser más fuerte que la materia, y la voluntad más poderosa que el sufrimiento físico o moral. es la esencia de la fortaleza interior. Pero hay otro aspecto de su legado que era increíblemente adelantado a su tiempo. ¿Cuál? El cosmopolitismo. Ciudadanos del mundo. Exacto. En una época en que se pensaba en términos de griegos y bárbaros, los estoicos decían que todos los seres humanos somos ciudadanos de una misma comunidad universal, la cosmópolis. ¡Wow! Eso es alucinante. La razón, el logos, es una chispa divina que está en todos, sin importar el origen, la clase social, el género. O sea, en un mundo donde un genio como Aristóteles justificaba la esclavitud como algo natural. Sí, Zenón, que era un extranjero en Atenas, está diciendo que todos somos parte de una única familia humana. Es una idea revolucionaria. absolutamente. Sentó una base filosófica para la igualdad humana que tardaría siglos en ser siquiera considerada en la política. Para Zenón, la razón no entiende de pasaportes. Entonces, si tuviéramos que resumir el viaje, empezamos con un comerciante que lo pierde todo en el mar, Sí, y en lugar de hundirse con su barco, encuentra la libertad para pensar. Y a partir de ahí, construye una filosofía que, 23 siglos después, nos sigue dando herramientas para no ahogarnos en nuestras propias tormentas. es una gran metáfora. Zenón nos enseñó que el secreto de una buena vida no está en tener siempre buen tiempo, sino en convertirnos en mejores marineros. Ese es el gran legado, la idea de la soberanía interior, la afirmación radical de que tu felicidad es a prueba de crisis. A prueba de todo. Porque no depende de tu cuenta bancaria, ni de tu salud, ni de la opinión de los demás. Depende única y exclusivamente de la calidad de tu carácter, de tu virtud. Nada de lo que ocurra afuera te puede dañar realmente. Nada puede dañar tu núcleo, tu yo más profundo, si cultivaste la razón y el autodominio. El verdadero refugio, la única ciudadela invencible, está adentro tuyo. Para cerrar, me quedo pensando en algo, ¿no? Inspirado en otra frase que se le atribuye a Zenón. A ver con qué cerrás. Él decía, recordad que la naturaleza nos ha dado 2 oídos y una boca para enseñarnos que vale más oír que hablar. Muy bueno. En un mundo como el nuestro, saturado de opiniones, de ruido, de esa necesidad de reaccionar al instante, ¿qué pasaría si aplicáramos este principio estoico de forma radical? No solo a cómo conversamos, sino a cómo vivimos. ¿Qué cambiaría si de verdad intentáramos escuchar el doble de lo que emitimos, intentando comprender el orden de las cosas, el logos, antes de reaccionar impulsivamente a ellas?